Lacan habla todo el tiempo, ¿no? De la resistencia del psicoanalista. Y creo que primero originalmente se piensa, por lo menos por algunos de nosotros, como una cuestión técnica, ¿no? Digamos, dentro del ámbito técnico, el psicoanalista es quien se resiste y no el paciente. Pero pienso que también hay una crítica un poco más profunda a la idea de resistencia, y creo que sería justamente esta cuestión, que los psicoanalistas se resisten a la teoría psicoanalítica, ¿no? Es decir, se resisten a sospechar que quizás esa división exista. No tenemos por qué negar la hendidura, pero dice Lacan, algunos psicoanalistas tratan de relegarla, dejarla pasar. Y de hecho, yo creo que es algo común, no sé qué pienses vos, David, pero para mí es algo común, sobre todo cuando no se trabaja fuertemente la idea de inconsciente, por lo menos por los psicoanalistas, cuando no se trabaja fuertemente la idea de inconsciente, lo que sucede es que el inconsciente pareciera como, bueno, quiere pero no quiere, o se está haciendo el tonto, Ujú. como quitarle un verdadero estatuto y pasar al inconsciente como si fuera una lógica del, bueno, en realidad no quiere, ¿no? Si Sí, realmente sí. quisiera, haría tal cosa, y si no lo hace, es porque en realidad no quiere. Hay una idea central en hacer consciente lo inconsciente, que es algo que yo siempre he comentado de Freud, yo sé que a veces no cae muy bien, pero es decir, hay una lectura lacaniana de que Freud tiene toda una idea liberadora de todas estas cosas que se pierden, como decía David. Y en realidad, la verdad es que si uno lee la letra Freud, se da cuenta que no. La intención freudiana es hacer consciente lo inconsciente o descubrir lo inconsciente para poder controlarlo, como decía David, ¿no? Para poder Sí, sí. volver a esa unión que para Freud tiene un destino trágico, ¿entienden? Es decir, la unión es un defecto, perdón, la desunión es un efecto en la lógica freudiana, y Esto es tiene lo que que ver enferma. De hecho, es lo que enferma. con lo que enferma, y tiene que ver con como decíamos en el texto, con una actitud defensiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta al psicoanálisis? Esto que estoy diciendo lo van a encontrar en las 5 conferencias sobre psicoanálisis que Freud dicta en Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que el psicoanalista tendría que hacer? Ah, bueno, tramitar todas esas cuestiones inconscientes, hacérselas saber al sujeto, y entonces no haría falta crear síntomas porque entonces ya lo sabe. ¿Ven? Entonces ven cómo la intención freudiana es volver a unir. Esta lógica, eh, ¿cómo decirlo? Para que no suene muy agresivo. Esta lógica renovadora de las lecturas lacanianas sobre Freud, creo que eliminan el hecho de que lo que Freud realmente quería hacer con el inconsciente era controlarlo, ¿no? Y que dejé de hacer problema, porque el problema del inconsciente es que hacía mucho barullo, hacía mucho problema, y no le dejaba a esta gran conciencia racional realmente ser el dueño de su casa, ¿no? Entonces, cuando Freud dice que el yo no es el dueño de su casa, no lo dice en un sentido liberador, ¿entienden? De las masas. Lo dice en un sentido, como diciendo, si no es el dueño de la casa, vamos a regresarle su poder. Por eso, todo desemboca en la idea del fortalecimiento del yo, ¿no? En todo lo que terminó siendo el psicoanálisis en Estados Unidos. Yo pienso sinceramente que si Freud hubiera seguido teorizando, apuntaba allá, a tratar Sí, de hacia allá iba. hacer que el yo se unifique, sea más fuerte y entonces pueda controlar toda la personalidad, ¿no? Sí, sí, hacia allá iba. Sus últimos textos hacia allá iban, sí. De hecho, la escuela americana, norteamericana, disculpen, estadounidense, toma al último Freud. Sí, justamente. Claro. Dice, ¿qué pasa con el paciente que está consciente de lo que le pasa? Coma. Menciona que solo está en imágenes, más no en palabras, o no le es posible verbalizar, coma. ¿A eso cómo se le llama? ¿Se le llamaría también inconsciente? Se sabe en terapia, pero no se dice lo que ya se sabe. Sí, freudianamente sí, ¿no? Para mí tienen que ver, o sea, bueno, vamos respondiendo juntos. Yo a eso me refería con no trabajar seriamente el inconsciente. Sí, Es sí. decir, para mí, si ustedes no trabajan seriamente el concepto de inconsciente, pueden caer en este tipo de ideas donde lo sabe pero no lo sabe, o lo sabe pero no lo dice, o lo piensa en imágenes pero no en palabras. Es decir, si estamos trabajando la idea de hendidura, hay una hendidura. Entonces, yo cuando pienso en inconsciente, pienso en algo que realmente es inaccesible para el paciente sin la intervención del analista, ¿no? O sea, es inaccesible para él. Por eso para mí no hay autoanálisis, para mí no hay un conócete a ti mismo, o sea, lo hay, por supuesto, en cierto nivel, como decía David,
seguramente lo hay, ¿no? Pero no es a eso lo que nos referimos con inconsciente. Nos referimos con inconsciente a un vínculo, y lo pienso en Freud, a un vínculo de representaciones que está cortado. Entonces, no hay forma de unir esas dos representaciones. No es que están cerquita, entonces, bueno, están ahí, pero yo no las digo. No hay una relación, sino es a través de la interpretación. Entonces, el acceso de una a otra está cortado, la única forma de llegar ahí es a través de la interpretación, y la interpretación es del analista. Cuando el inconsciente fue dado, ¿es porque ocurre la inserción del sujeto en la sociedad? No, Yo tengo un comentario sobre eso, pero no, la respuesta es no, sí, por supuesto, no. pero tengo un comentario. Porque hay una lógica freudiana, que seguramente a ustedes no les va a sonar descabellada, porque Freud es sentido común, ¿no? Entonces, freudiana. Lo que nace es un animalito con pulsiones, una bolsa de pulsiones, llega a decir Freud en algún lugar, ¿no? Una bolsa de pulsiones que primero tiene puros impulsos, como el hambre, como las necesidades más primordiales, y con el contacto que va teniendo con la realidad, vieron que en la segunda tópica de Freud es como si el contacto fuera armando un callito en el sistema, por eso el huevo tiene como un chipote hacia arriba en la cabeza, y ese frotarse contra la realidad va generando una especie de costra, y esa costra es el yo, dice Freud. Entonces, lo que genera al yo es la relación con lo social. Bueno, es una idea bastante anticuada, pienso. Pienso incluso que es una idea medio novelesca, ¿no? Es como la idea de Tarzán. Si tiramos un niño en la selva, ese niño tendrá cultura o no tendrá cultura. Pienso que pienso que son preguntas del siglo XVIII las que muchas veces están involucradas en la lógica de Freud, ¿no? Entonces, para responder la pregunta de Jessica en mi turno, y ahora te cedo la palabra, David, es que no es que cuando el sujeto se inserta en sociedad se vuelve entonces un sujeto. Como dicen estos lacanianos, nace un cacho de carne y luego el lenguaje lo atraviesa. No, 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 no. Y luego dicen, no, bueno, no es temporal, no es cronológico, pero es un tiempo lógico. No. Es decir, si ustedes analizan fuertemente y creen y sostienen esta idea que estamos hablando estructural del lenguaje como dado, del lenguaje como estructura, como decía David, ustedes no pueden pensar en un humano que nazca como un cacho de carne, ¿no? Usted tiene que pensar que eso ya había nacido desde que la madre jugaba con la muñeca y en esa muñeca le ponía un nombre y lo llevaba a un lugar, ¿entienden? Entonces, yo no podría concebir la idea de que ustedes sigan pensando que nace primero una entidad biológica y luego lo social viene y se le monta encima, ¿no? Una referencia sobre esto, si les interesa trabajar la cuestión, es una película muy interesante, se llama Project NIM, N-I-M. ¿Cuál es la idea? Un científico, muy influenciado por las teorías del psicoanálisis, dice, bueno, si a un chimpancé lo tratamos como un niño, va a ser un niño. Les recomiendo que vean la película, Project NIM. Pero la pérdida, ¿cómo se puede pensar? Recuerden, pienso donde no soy. Soy donde no pienso. No se puede pensar la falta. Esa es la idea freudiana de hacer consciente lo inconsciente. Y eso para Lacan no existe en ningún mundo posible. Bien, yo agregaría nada más, estoy de acuerdo con David, agregaría, como David dice, no hace falta, y no hace falta buscar la falta porque es algo que está implicado en la estructura de la cual venimos hablando todas estas 2 horas. Ahora bien, lo que yo sí diría es, cuidado con equiparar la idea de la falta con la castración. Cuidado, porque es una idea muy común, y más allá de todo lo que venimos trabajando hoy, ¿no? Que incluso, como decía David, perdón, está a un nivel demasiado teórico quizás, piénsenlo clínicamente, el neurótico que Freud pensaba trataba de negar la castración, es decir, trataba de negar que a él le faltara algo. El neurótico pensado desde Lacan no tiene ningún problema, o sea, la falta con la cual vela el neurótico en Lacan no es su propia falta. Lo que el neurótico vela en Lacan es la falta del otro, ¿sí? Entonces, ese es un movimiento importante, porque si todavía no logran, ahorita te doy la palabra, perdón, si todavía no logran desprenderse de la idea de que falta no es que un pedazo de mi cuerpo falte,
ahí van a poder pensarlo abiertamente cuando se den cuenta que la falta que se trata de velar es la falta del otro. Yo creo que el paso que da Lacan, que es lo que David mencionaba hace un rato, es descentrar de la clínica psicoanalítica al individuo, ¿no? Yo pienso individuo, yo pienso yo y individuo, ¿no? Para mí es exactamente lo mismo, lo uso como sinónimo. Entonces, yo creo que justamente lo que hace Lacan es descentrar del individuo la clínica psicoanalítica. Entonces, creo que no, a mí no se me dificulta tanto pensar una clínica que no esté centrada en el yo. Es decir, por lo menos yo lo que veo en mi clínica, David, ahora podemos entrar un poquito de esa discusión si querés, yo lo que veo en mi clínica son pacientes que vienen extremadamente yoicos. Es decir, lo que yo veo todos los días en el consultorio es gente que tiene un problema y ese problema generalmente, de una forma u otra, desemboca a que todo pasa por ellos. Sí, sí. Sí, es una clínica del yo en donde el yo es el responsable de todo. Estoy Exactamente. totalmente de acuerdo. Entonces, dejar esta idea dualista, esta idea de solipsista, esta idea individualista, esta idea neoliberalista, esta idea fascista, ¿no? Me Ujú. parece que es donde el psicoanálisis lacaniano podría contribuir. En un entonces, ya sé por qué hago esto, a decir, entonces, no soy solo yo, ¿no? Por ejemplo, eso me parece una postura muy interesante. Estoy de acuerdo y les comparto a los demás, a todos ustedes, que el otro día David y yo en otra actividad distinta a esta, estábamos trabajando el seminario 18 y un poco lo que mencionábamos era esta idea de que, digamos, si algo puede salvar al psicoanálisis de convertirse en una biopolítica, son este tipo de planteamientos. Es decir, Claro. si no termina siendo una política de lo corporal, en la cual de la piel para adentro estoy yo, de la piel para afuera están los demás, y mi vida depende de lo que yo digo y de cómo yo uso mi cuerpo para sentir placer o sentir desplacer. Y el mundo depende de cómo yo lo quiera ver. Si yo estoy feliz, veo el mundo rosa, y si estoy triste, veo el mundo negro. Entonces el mundo depende de mi percepción, ¿sí? Si queremos alejarnos de eso. Si queremos alejarnos de eso, parecería que por lo menos en este momento, ¿no? La única salida de la biopolítica sería el psicoanálisis, ¿no? Porque es la única forma de dejar de pensar un universo centrado en el cuerpo donde yo estoy. En esta conferencia, no llegamos hoy, lo vamos a retomar la próxima, pero acá habla del cuerpo. ¿Te acuerdas la parte cuando le dicen, bueno, ¿y cómo se dice de la conciencia? Y la dice, bueno, medio en broma, dice, yo no voy a decir que desollándose, ¿no? Como diciendo, el problema es el cuerpo, o sea, el verdadero problema es la imaginarización que genera, en Occidente al menos, la corporalidad. Es decir, yo estoy casi seguro que si ustedes le preguntan a cualquier persona de su ámbito cotidiano, ¿quién soy yo? La respuesta es, yo soy mi cuerpo, ¿no? O mis circunstancias, que es lo mismo. Que es lo mismo, ¿no? Entonces, Raúl, esa fue un poco la respuesta. Eh, Pensar una clínica en oposición al yo freudiano es una clínica que no esté centrada en que el yo es el amo del sistema y que maneja todos los hilos, que es la idea de Freud. El yo como individuo, no el yo como instancia psíquica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y tampoco No como el yo, sencillo, pero bueno. no el yo como centro del universo, ¿no? Esa es una clínica no freudiana. Claro, exactamente. Yo lo que ya veo en la clínica es como si Freud se hubiera permeado en el sentido común popular. Y lo que yo veo en la clínica es gente que se viene echando la culpa. O sea, es decir, la misma pregunta que Que para se echa la ustedes culpa está a sí misma, ¿no? así mismo, claro. O sea, la misma pregunta que para los analistas lacanianos es tan genial, ¿no? De que Freud le plantea a Dora, ¿y usted por qué? ¿Cuál es el papel de usted en todo esto? Y no sé qué, que es como una súper pregunta para los lacanianos. Todos mis pacientes llegan preguntándose eso. O sea, no. eh, es decir, Ya no se la no tienes sé que si. plantear tú. Claro, yo te tengo que plantear yo. Es como ha permeado el sentido común freudiano. Claro, incluso llegan, Juan, no sé si te ha pasado diciendo, yo sé que yo me generé esto, yo sé Exactamente. que yo soy responsable de todo lo que está pasando.
Quizá el psicoanálisis lacaniano nos saca de ese discurso de yo generé que me sucediera esto y yo soy responsable de todo lo que está pasando a mi alrededor y yo hice que mi mamá me dijera y que mi esposo y mi tan. Quizá va a decir, ¿en serio fue usted? Claro. ¿No? O sea, es plantear otra vez la otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque digamos, si el discurso, si el primer discurso psicoanalítico fue muy revolucionario por poner el dedo sobre el individuo, hoy que todo el dedo está puesto sobre el individuo, quizás Sí. lo revolucionario es sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, como vos decías, ¿en qué sentido usted es culpable de todo lo que sucede? O sea, ¿en qué sentido usted se generó este síntoma? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con que la culpa es suya? ¿No? Y esa pregunta, no sé cuál sea tu experiencia, pero en la mía descoloca absolutamente a los pacientes, porque ellos parten Claro, del supuesto de que ellos tienen que ver con eso que está pasando. claro, sí. Sí, nada más un ejemplo y yo creo que con esto yo termino. Alguien que diga, yo no sé por qué me hice este síntoma, ¿no? Es una pregunta rara. A mí también me resulta rara cuando alguien me la hace. Y sigue el análisis y dice, es que ahora que me acuerdo, un día mi mamá me dijo que por qué no yo hacía, y era su síntoma. Entonces, eh, se entiende perfectamente la frase, el deseo es el deseo del otro, por ejemplo, ¿y en qué sentido tú fuiste responsable de ese síntoma cuando, dicho brevemente y terriblemente, pero fue un tanto impuesto, digamos, ¿no? Donde tú no pudiste ni meter las manitas para decidir si sí o si no. Te colocaron en una posición en la familia. No es que tú dijeras, no, te colocaron, naciste y tú eras el sustituto de tu hermano. Es decir, ¿cómo lo decidí yo? ¿En qué momento? Yo ni sabía que tenía un hermano muerto. Yo nací y me dijeron, te llamas Joel. Me pusieron ahí. ¿Cómo que me generé yo este síntoma? ¿Cómo que me puse yo en este lugar? Yo ni sabía que tenía un hermano muerto. Eso es lo revolucionario de Lacan. Ya deja de pensar neoliberalistamente, individualistamente, que tú eres el responsable del mundo y que tú mataste a Dios y que tú... Para mí eso es lo revolucionario. Y eso tiene influencia clínica, sin duda. Sin lugar a dudas. Y me parece, a ver, iba a decir una tontería, iba a decir, voy a hablar en nombre de David, pero no voy a hablar en nombre de David. Tú habla en mi Eh, nombre. yo pienso que si hoy, esta es una opinión, ¿eh? Yo pienso que si hoy las clínicas psicoanalíticas son infructuosas, es decir, yo pienso, y vamos a ver, acá estamos en confianza, somos poquitos y estamos solo nosotros, entonces vamos a decir las cosas como son. Si hoy el psicoanálisis no cura a nadie, es porque quizás está posicionado en el mismo lugar que cualquier otro discurso. Yo no puedo concebir que cualquiera de ustedes, yo espero más de ustedes que el hecho de que opinen como mi tía Martita. Yo espero mucho más de ustedes. Entonces, mi pregunta es, ¿el hecho de que ustedes opinen como mi tía Martita no hace que no curen a nadie? ¿No hace que ningún paciente en el mundo se cure en psicoanálisis? ¿No hace que nadie en todo el mundo sajón tome el psicoanálisis en serio? O sea, hoy en día está completamente desechado del mundo sajón, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no será justamente por esto que dice David? ¿No será justamente porque erramos en el foco? Quizás hace 100 años, bueno, había que poner el dedo ahí. Hoy creo que hay que sacarlo. Me parece que lo revolucionario, es decir, quizás el problema no está en esta forma individualista, como dice David, capitalista, de pensar la situación en la cual yo sería el responsable y el culpable de lo que me sucede, sino apuntar a una clínica que pueda pensar a un sujeto que está necesariamente involucrado con el otro. Sí, me gusta. Bueno, Un creo que no hay más sujeto, preguntas. un sujeto que está necesariamente involucrado con el otro. Sí, me parece que no hay mejor forma de sacarnos de nuestra uh, aparente, imaginaria, diría Lacan, individualidad. Imaginaria, ¿eh? Absolutamente. Que tiene que ver con la imagen de yo me veo, tú me A ver, ves y yo soy esto, la inmixción de la otredad, diría yo creo que ahí Lacan. está la clave, ¿no? Porque lo imaginario del cuerpo, claro, si ustedes analizan solo su cuerpo, suponen que su cuerpo tiene límites, entonces suponen que estos límites
son los que los separan de los demás. Pero eso, como dice David, es absolutamente imaginario. Si eliminan lo imaginario, van a dar cuenta como Imaginario en el sentido de la imagen, ¿eh? No de fantasía. No, no, por supuesto, imaginario en el sentido de Lacan, ¿no? El cuerpo para Lacan es imaginario, a diferencia de lo que dice el señor Miller. Eso lo discutiremos otro día. Pero entonces, es un engaño imaginario que no analiza o no tiene en cuenta cómo alguien puede, yo puedo pensar ideas de otras personas, ¿no? Yo puedo sufrir sufrimientos de otras personas, puedo decir cosas que dicen otras personas, y ahí el límite del cuerpo no tiene absolutamente nada que ver, porque yo puedo citar autores de hace 3000 años Hablando que de eso. están recontramuertos.